Bueno, a ver, decíamos al principio del programa que hoy vamos a estar hablando en gran parte de este banda de números. Hablamos de los números de la legislatura, de los números del Senado. Ahora vamos a hablar de los números de las coimas. Por eso, sumate, Tommy, porque vamos a presentar ahora el trabajo que han hecho integrantes del CONICET en relación a cuánto significa del Producto Bruto Interno de nuestra Argentina la coima, la guita que se afanaron con estos confirmados retornos. Gracias por haber venido, Ariel Korenberg, director del Centro de Estudios de Productividad del CONICET. Gracias. Bueno. Mucha plata. Yo sé que cuando leía esto me acordaba de Néstor Kirchner diciendo la educación va a ser el 6% del Producto Bruto Interno, sí. Y todo el mundo aplaudía. Sí. ¿Cuánto representa esta plata de la que hablamos hoy? Los sobornos de los cuadernos. El número redondo, nuestra estimación, junto con Martín Grandes, que somos profesores de la Universidad de Buenos Aires, y hacemos esto para tratar de explicar este cementerio de oportunidades perdidas que es el crecimiento de largo plazo de Argentina. Y una de las variables fundamentales es la corrupción. Bueno, nos llamó la atención la magnitud a la cual llegamos exclusivamente aplicando los porcentajes denunciados en los expedientes, sí. Exclusivamente eso, en inversión pública y en subsidios de energía y transporte. Sí. Eso suma el monto que acabas de decir, un poquito más, 7,5% del producto acumulado entre 2004 y 2015. Qué bárbaro. Sé que Kirchner en ese momento decía lo mismo, que nos vamos a afanar en lo que vamos a darle a la educación, prácticamente, más o menos, si querés leer entre líneas. Increíble. Pero es que lo recuerdo mucho y es lo primero que me hizo acordar cuando vi la cifra. Ariel, ¿la corrupción existe desde que en la obra pública? ¿Existe desde que existe el Estado? Desde el Imperio Romano hay corrupción. Hay evidencias históricas. Cardenal Richelieu, Maquiavelo escribe su libro y habla del tema, y lo postula. El punto es que los países en vía de desarrollo, y particularmente el nuestro, ha alcanzado una magnitud que tiene impacto macroeconómico. Porque yo mismo, esto desmiente algo que yo pensaba ex ante, que era que la corrupción era una cuestión ética y moral primordial, lo sigue siendo, pero que económicamente tenía efectos micro de eficiencia sobre el sistema productivo que también drena crecimiento económico, pero tiene un impacto mucho mayor de lo esperado, porque es 7 puntos de producto. 7 puntos de producto es equivalente a otro trabajo que hicimos más de fondo, al valor de vaca muerta. Si vos decías el gasto en educación, el objetivo es 6% por ley. Es equivalente a el déficit fiscal que tenemos hoy. Y más aún, de disponer ese dinero, el Banco Central sería equivalente a incrementarlo en 67% las reservas. Quiere decir, digo, a los periodistas les gusta mucho calcular qué gasto público se hubiese hecho con esto. Sí. A mí me gusta decirlo en términos macro. Hubiésemos evitado consecuencias de la crisis cambiaria sin recurrir al Fondo Monetario. A ver, tenemos esta información reducida en imágenes para hacerlo más gráfico, ¿no, Tommy? Sí, vamos a conocer unas placas. Si te parece, justamente a propósito del tema, ya lo veníamos hablando desde ayer, cuánto nos robaron básicamente con el tema de las coimas, de los sobornos, de cuánto se está hablando. Bueno, tenemos a ver unas plaquitas para ver un estimativo de cuánto nos habrían sacado, obviamente, con este porcentaje que se hace con respecto a la obra pública y de cuánto vale cada una de las coimas. A ver, arrancamos con los montos que revelaban las confesiones. Acá las placas, 160 millones de dólares es el total de sobornos que se pagaron entre 2004 y 2005, según la suma de las anotaciones que hizo en sus cuadernos Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata. Son 7,5 millones de dólares lo que aportaron como sobornos las empresas que tenían la concesión de los corredores viales entre 2003 y 2007, según declaró el ex titular de Ocovi, Claudio Uberti, esta semana cuando obviamente se presentó ante la justicia. A ver, tenemos más plaquitas para ir dando a conocer los números. Acá tenemos 200 millones de dólares, que es el total recaudado en los viajes del chofer, según el cálculo que hicieron el fiscal Stornelli y el juez obviamente a cargo de la causa, Claudio Bonadío. Medio millón de dólares es la coima de Techint, que le habría pagado a Uberti, según declaró el exfuncionario. Estos son datos obviamente que trascienden de la justicia y de las declaraciones. ¿Qué más? A ver, otra plaquita tenemos más.
344 millones de dólares es la recaudación estimada de coimas que surge al calcular el 5% que se pagaba de los subsidios a los trenes según la declaración de Aldo Roggio. Acá estamos hablando acerca de un cálculo estimativo, sin un 5% en cada una de las coimas. Por eso sacamos estos números que concluimos. 65 millones de dólares es el monto de las propiedades en Miami de la familia de Daniel Muñoz, que es el exsecretario privado de Néstor Kirchner, que murió, según investiga ahora el fiscal Stornelli. Y hay una más también con más números, 3,5 millones de dólares. Eso fue lo que le pagó la empresa EMEPA entre 2003 y 2009 al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, según la declaración del dueño de la empresa, Gabriel Romero. Y casi 70 millones de dólares es el dinero en negro que se recaudó de los empresarios para la campaña electoral del año 2013, de acuerdo con lo que surge del pendrive encontrado en la casa del exfuncionario de la jefatura de gabinete, Martín Larra Buru, muy cercano obviamente a Val Medina. Y ahora sí, hay una más. 600.000 dólares es el pago de Romero, según declaró el empresario, por el decreto que dispuso la renovación de la concesión de la hidrovía. Y entre un 10 y un 20% de cada obra pública regresaba como coimas a funcionarios del Poder Ejecutivo, según la declaración del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Carlos Wagner. A ver, los argentinos tenemos, no sé si los argentinos o las sociedades, la costumbre de no legitimar, pero de algún modo trivializar. Es como que algunas cosas pasan a ser parte del inconsciente colectivo. Todos sabemos que se roba en la obra pública. Cuando vemos estos números así que son vomitivos, porque la verdad es que así lo son, nos genera como un dolor. Hoy se están cumpliendo 6 años y medio de la tragedia de Once. Estas víctimas son víctimas de la corrupción. Digo, no podemos dejar de sorprendernos. ¿La corrupción es parte del fracaso del crecimiento económico de la Argentina? Sí. A comienzos del siglo XX éramos igual en PIB per cápita que Australia y Canadá, teniendo similar dotación de recursos naturales. Hoy somos 25%. Sí. Es uno de los factores, no el único, pero uno de los factores fundamentales. Y la magnitud que tomó hubiese permitido amortiguar el aumento de tarifas, por ejemplo. Razonamiento del accidente de Once. Fíjate vos tenías tarifas congeladas. Los subsidios eran subsidios para solventar los costos operativos. Por lo tanto, el negocio pasaba por otro lado, no por invertir en el servicio público para la gente. Sí. Que viajaba como ganado, lo único que voy a decir. Eso deterioraba la calidad del servicio y encima sobre eso vos le cobrabas 5%, de acuerdo a lo que brindó la evidencia uno de los arrepentidos, de coima. Imagínate, por debajo de los costos operativos. O sea, esto generó, además de generar un oligopolio en el cual se ponían de acuerdo el sector privado para poder con el agente corruptor, y por lo tanto digamos, generó mayores precios en las obras públicas. El mecanismo perverso, los subsidios que impactan a la gente todos los días en el viaje en tren. Claro. Agarro ese ejemplo solo. Porque acá no está todos los subsidios de donde hubo casos como ONCA, las licencias no automáticas a las importaciones, el traslado de FJP al Estado, el manejo del ANSES, que tampoco se está investigando en los últimos 10 años. Entonces, yendo a este punto, el accidente de Once es consecuencia de este tipo de política económica que va concomitante con un sistema de corrupción generado desde arriba. Lo que te quería mencionar, nosotros tomamos el cálculo, no lo hicimos así caso por caso, sino que tomamos el conjunto de la inversión pública acumulada en los 10 años y el conjunto de los subsidios. La inversión pública, una gran parte, no es solo nacional, sino también provincial, digo por lo que se está revelando en el día de ayer, creo. No, porque hay mucha disidencia. Estos casos que se van conociendo por los cuadernos, incluso el mismo remisero, el mismo trayecto del remis, en el mejor de los casos sumás 200 millones de dólares. Y vos estás hablando de 36.000. No, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, no vas así a hacer el cálculo de los subsidios y de las coimas, porque lo que reveló, lamentablemente, lo revela, es que había 15% desde la cúpula empresaria. Para todas las obras públicas que están cartelizadas, por lo tanto, las pymes y las grandes que no entraban en el sistema no hacían obras. Y no todo lo llevaba a Centeno. Y lo que se reveló ayer por lo de López,
es que también implicaba a un sistema provincial. Antes de los Kirchner existía esto. Por lo tanto, en principio, para separar la paja del trigo de este número que es un estimativo, realmente tiene que actuar la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de Empresas, que recordemos, durante 12 años la Sindicatura General de la Nación estuvo a cargo de la esposa del ministro que tenía que controlar. Nada más y nada menos que Julio De Vido. Pero por lo tanto digo, de acá hacia adelante, más allá de Cristina Kirchner o de los gobernadores provinciales, ¿qué vamos a hacer con estos organismos de auditoría cuyos cargos son una repartija entre partidos políticos como Consejo de la Magistratura? Y acuerdos. Y acuerdos, que no tiene que ver con lo técnico. A ver.